tardes, sean bienvenidos a nuestra nueva transmisión en vivo donde hablaremos sobre un tema muy importante en la actualidad que es el COVID en los niños y en todo lo que es la edad pediátrica. También hablaremos sobre todos aquellos temas sobre todos aquellos tópicos que se presentan en nuestra consulta diaria. Tenemos a nuestra compañera, nuestra doctora Lady Mieres, a quien le damos la bienvenida y saludamos muy calurosamente y pues agradecidos que esté nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás, Lady? Hola Jocelyn, gracias hoy por acompañarnos hoy en un tema tan importante como es el COVID en pediatría o en niños y bebés, y un tópico que es muy importante en esta época de pandemia. Adicionalmente, bueno, como ya dijiste, vamos a hablar sobre todos aquellos temas de interés que ustedes pregunten y lo que hemos visto en estas 2 semanas de consulta. Sí, continuamos hablando sobre todas aquellas cosas, sobre todos aquellos casos, mejor dicho, que se vienen presentando en nuestra consulta pediátrica. No sé tú, Lady, pero generalmente en lo que llevamos más o menos de este cambio de estación, por así decirlo, lo que yo he visto con mayor frecuencia acá en Chiclayo es todo lo que son los cuadros respiratorios. Se ve prácticamente un aumento considerable en todo lo que es la presentación de estos cuadros respiratorios, que pueden ir desde cuadros virales sencillos hasta cuadros ya respiratorios infecciosos, neumonías, bronconeumonía, y eso es lo que por lo menos en mi caso he visto con mayor frecuencia, y sobre todo niños que realmente en otras oportunidades, en mi experiencia personal, hablo del año, puede decir del año pasado o hace 2 años, eran niños con cuadros respiratorios quizás un poco más sencillos. O sea, el examen físico eran cuadros respiratorios que cursaban sin dificultad respiratoria. En la actualidad, estas últimas semanas he visto niños con cuadros respiratorios un poco más complejos que incluso necesitan una terapia o un abordaje terapéutico un poco más complejo, ¿no? Sí, Jocelyn, totalmente de acuerdo contigo. Mis datos de la consulta de estas 2 semanas ha sido también aumento en la frecuencia de las infecciones respiratorias. De hecho, casos de niños lactantes menores de 1 año que he tenido que referir al hospital porque, como dices tú, pues no son casos sencillos, son casos ya sean virales o bacterianos, con una tos simple o con una fiebre que mejora a los segundos días, sino que es una fiebre que va de 5 días, que tienen procesos de dificultad respiratoria, están con ese aumento de la frecuencia respiratoria, y me ha tocado referirlo al centro de salud, que en este caso sería el Hospital Las Mercedes, el más que tenemos cercano, y ha aumentado con respecto al año anterior. Tenemos que tener en cuenta que estos casos tenemos que diferenciarlos de los procesos virales de los procesos bacterianos, porque los procesos bacterianos se tratan con antibióticos, los procesos virales no. Y adicionalmente estamos en época de pandemia donde el virus COVID es un virus muy parecido al virus de la influenza, que es el virus de la gripe, y tiene los mismos síntomas. ¿Qué opinas tú sobre eso? Sí, así es. Es importante también hacer mención, que lo veo con bastante frecuencia y más que frecuencia, preocupación, que la mayoría de los niños que acuden a la consulta pediátrica generalmente acuden 5 o 6 días después, y estos niños generalmente en su mayoría acuden quizás complicados y con una cantidad de medicamentos porque han acudido a las farmacias, porque se han automedicado gran cantidad de antibióticos, de 1, 2, hasta 3 recetas de 3 antibióticos diferentes que de manera voluntaria se automedican los padres. Pues yo les hago mención, ¿no?, de que muchas veces uno entiende la parte o el costo económico que implica que un niño se enferme, pero muchas veces nos vamos a una farmacia o compramos lo que me dice una amiga o me dice la vecina o que le funcionó al otro niño, y finalmente acudimos a una consulta después de 5 o 6 días con el niño complicado y terminamos gastando más dinero y el niño complicado. Entonces esos niños son los que generalmente nosotras como pediatras, dependiendo de las condiciones del niño, derivamos a un centro hospitalario más complejo. Entonces es importante hacer mención de esto porque no debemos automedicar, en ninguno de los casos debemos automedicar. Es más fácil acudir de manera temprana a una consulta pediátrica
para de esta manera poder descartar y que el pediatra sencillamente, dependiendo de los síntomas del niño, lo controle. Uno generalmente, nosotras acá en el Centro Médico Incamay, al cual pues los invito a que nos visiten, tenemos la consulta pediátrica y generalmente controlamos a nuestros pacientes, los mandamos a venir a los 4, a los 5, a los 6 días, dependiendo de lo que uno como pediatra considere. Pero es muy importante no dejar pasar estos casos. Sí, Jocelyn, es muy importante lo que decía la doctora Jocelyn de no automedicar, sobre todo en los niños pequeños. ¿Por qué? Porque en esta época existen las complicaciones que son inherentes al mismo virus y, como le dije anteriormente, no sabemos si es una gripe o realmente es el virus de coronavirus. Entonces, lo que hacemos es complicar la situación del paciente. Llegan, como dijiste tú anteriormente, 5 días después de haber iniciado la sintomatología con cualquier cantidad de antibióticos que no necesita y que adicionalmente puede afectar otros órganos. En este caso, puede producir diarrea, malestar abdominal, vómitos. ¿Por qué? Porque estamos sobredosificando, estamos automedicando y eso trae consecuencias. Los antibióticos, los antitusígenos son fármacos que tienen sus efectos secundarios y esos traen molestias y aumentan pues la incidencia de alguna otra morbilidad que presente el paciente, y por eso no debemos automedicarnos. Tenemos que, si el niño en este caso sea un lactante, un preescolar, un niño escolar, tiene 1 o 2 días de fiebre, debemos acudir al pediatra para que sea el indicado, lo evalúe y decida qué tratamiento colocar, porque las consecuencias van a ser peores después. Sí, y eso es muy importante, Lady, porque el temor de la comunidad actualmente en acudir a un centro hospitalario cada día es mayor. Sí, y uno lo entiende porque pues generalmente la mayoría de nuestros hospitales piloto en estos momentos pues están con una congestión de pacientes positivos, incluso ya tienen áreas de hospitalización. Sabemos esa realidad que tenemos en la actualidad y que los pacientes o las mamitas pues en preocupación por una simple, por así decirlo, fiebre, no quieren acudir al hospital. Pero para eso estamos en estos centros hospitalarios o en este centro hospitalario, Centro Médico Incamay, donde podemos ofrecerles una consulta médica pediátrica, que no vamos a tener áreas donde haya congestión de pacientes, y aparte de eso que podemos evaluar de manera presencial a estos pacientes, auscultarlos, revisarlos, porque muchas veces no es lo mismo, y eso pues algo muy particular en mi experiencia. No es lo mismo ver a un paciente o que, por ejemplo, vía telefónica, doctora, necesito que me recete algo, mi hijo tiene tos. En mi experiencia, para mí no es lo mismo y jamás lo reemplazará auscultar el área pulmonar de un niño, porque muchas veces uno encuentra sorpresas, sibilantes, roncos, o sea, una cantidad de agregados pulmonares, y puede tener el niño dificultad respiratoria y los padres no saben identificarlo. Entonces, muchas veces uno entiende que los padres no quieren acudir a estos centros hospitalarios, pero en base a eso existen estos centros médicos donde ustedes pueden acudir y de esa manera, de esa forma, de manera temprana, evitar que el niño tenga o vaya a padecer complicaciones de enfermedades respiratorias. Es así, sabemos que el coronavirus tiene una afectación menor en niños, pero a medida que ha pasado la pandemia, esta afectación ha aumentado. ¿Y cómo saber si nuestro hijo tiene o no el virus? Acudiendo a la consulta tempranamente, porque somos nosotros los médicos los indicados, tenemos la experiencia, como dice Jocelyn, para auscultarlo, para examinarlo y de esta manera también diferenciar si existe o no la presencia del virus, dependiendo a cómo esté la condición del paciente, y adicionalmente indicarle hacerle algún paraclínico o examen de laboratorio que amerite realizar para poder tener un diagnóstico certero. Entonces es muy importante que ustedes como padres, y yo sé que están preocupados por la salud de sus hijos y no quieren, como tú dices,
exponerlos, pero con que vayan un momento, o sea, vengan a la consulta y pregunten, hagan un buen examen físico, podemos evitar las complicaciones. He tenido el caso de 2 pacientes pequeños que han ingresado al hospital porque los padres han tardado un poco en su evaluación. Entonces, la invitación es a no automedicarse, a cuando tengan pacientes que tengan procesos respiratorios, tos, la rinorrea, que es el moquito, fiebre, acudan lo más pronto a un centro de salud, consulten a su pediatra porque es el indicado que le dirá qué hacer. Sí, así es. Es importante esos puntos. Básicamente, no automedicar, acudir de manera temprana a la consulta médica pediátrica para evitar futuras complicaciones, ya sea por cualquier virus de influenza, que obviamente estamos continuamente expuestos todos, y aparte de eso, pues evitar la automedicación y acudir de manera temprana. En Pediatría y Especialidades Incamay nos preocupamos por la salud de los más pequeños. Por ello, guiamos a los papis y mamis para el cuidado de la salud de sus hijos desde los primeros meses de vida. ¿Qué es lo que la trae por aquí al Centro Incamay? Su buena atención. ¿Cómo se enteró usted del Centro Incamay? Me enteré por una amiga de Ciudad Eten. Ella me recomendó acá porque mi niño estaba malito y la atendió buena la doctora, ¿no? Que la tocó. Ya le he cogido confianza ya de ella. ¿Cuál es el motivo de que usted está por aquí? El control del pediatra del bebé. ¿Cómo se enteró del Centro Incamay? Por personas pues que preguntaban y me decían que este centro es muy bueno. Atendemos de manera presencial en las especialidades de pediatría, nefrología pediátrica y cirugía infantil. Cumpliendo con todos los protocolos de seguridad para salvaguardar la vida de nuestros pacientes y sus familiares. Brindamos una atención especializada a precios solidarios. Por ello, cada vez más nos visitan pacientes de diferentes partes de la región y del norte del Perú. ¿Sabe usted los costos de este Centro Incamay? En cuanto a la consulta, sí. ¿Qué le parece? Bien solidarios pues. Sí, son accesibles. ¿Desde dónde nos visita? De Morrope. ¿Qué es lo que le aqueja a su niño o qué tiene? Bueno, dolor estomacal, fiebre y lo que es infección. ¿Qué tal el servicio de Incamay? Muy bueno, ya es por segunda vez que voy viniendo para acá. ¿Y los precios? Es cómodo. Sí, son cómodos los precios, pero que muy cómodos los precios. Aquí los precios son bastante cómodos para ti. Sí, cómodos. ¿Qué frecuencia viene? Cada que él se enferma, pero ahorita está que se enferma seguido por lo que está viral. Es viral, no son gripes virales que ellos les dan. La doctora acá la ve con frecuencia, ella es ya su pediatra, se podría decir, ¿no? Y es una buena doctora, creo que acá hay buenos doctores. ¿Desde dónde viene este Bianca? De Pacorea. Soy por una consulta. Tiene un problema de salud hace unos días y le he traído para hacer una consulta, ya que acá hay especialidad de pediatría. Sí, tengo referencias de familiares y atienden bien. Agradeciendo a todos los pacientes que nos visitan en el Centro Médico Incamay, fidelizándose con nuestro servicio, donde nosotras como pediatras y como representantes del Centro Médico nos disponemos a dar todo lo que sea necesario para que ustedes se sientan a gusto y por la salud de sus niños. Ahora entramos en materia sobre lo que es hablar del COVID-19 en tiempos de pandemia. Así es, gracias por visitarnos, gracias por seguirnos en nuestra página de Facebook y estamos aquí para ayudarlos y para responder sus preguntas, sus inquietudes y dudas. Ya vamos a comenzar a hablar sobre COVID en niños. Los invitamos nuevamente a seguirnos en nuestra fanpage, a conectarse y sobre todo a compartir, porque no sabemos a qué mamita o a qué papito o a qué grupo familiar podemos estar ayudando con este tema que puede ser de mucha ayuda a la familia. Lady, coméntanos un poco de qué se trata básicamente esto del COVID en los niños. Bueno, para todos es bien sabido que el
coronavirus, que es una familia de virus, ¿ok? Pero este que estamos viendo, COVID-19, es el nuevo coronavirus, ¿ok? Es un virus que inició en China y que ha venido mutando con el pasar del tiempo. Este virus es un virus respiratorio que se transmite a través de la saliva, las goticas de saliva, y que disemina por todo el ambiente. Por eso es necesario el uso obligatorio de la mascarilla, del distanciamiento social, ahora actualmente que es obligatorio el uso de la mascarilla facial. Entonces es un virus que se disemina muy fácilmente. Sabemos que el COVID-19 en sus primeros inicios atacaba principalmente a todas aquellas personas mayores, ¿ok? Pero como les dije anteriormente, este virus ha venido mutando y así ha cambiado su forma de ataque, por decir algo, ¿no? Ahora no solamente son a los ancianos, sino que ya son personas más jóvenes y la incidencia en niños ha ido aumentando, ¿ok? Entonces tenemos que tener mucha precaución, sobre todo con nuestros niños. Por eso es que ahorita todavía no se han abierto escuelas, los centros comerciales, todos tenemos que tener nuestro distanciamiento. Si vamos a llevar a nuestros niños a un centro comercial, si lo vamos a llevar a un parque, que tengan todas las medidas de seguridad o de bioseguridad necesarias. Y ¿qué me puedes complementar también? Vamos a complementar sobre los síntomas. Sí, el coronavirus o el SARS-CoV-2, que es el COVID-19, es, como mi compañera lo comenta, un virus respiratorio que se transmite a través de gotas o de la saliva, ¿sí? Por eso es un virus respiratorio que ha venido mutando continuamente y lo que lo hace más transmisible. Y lo que se ha visto es que las últimas variantes que hemos tenido, incluso las variantes brasileñas y otras variantes más, ha hecho que este virus se propague aún más y que vengan lo que la gente o lo que epidemiológicamente se conocen como las olas. Y en el comportamiento epidemiológico últimamente que hemos visto es que ya no solamente ataca, por así decirlo, el adulto mayor o las personas con comorbilidades, sino también ataca a las personas sin comorbilidades y aparte de eso, personas que antes no eran población vulnerable. Sí, ahorita en estos momentos nos hemos dado cuenta que la afectación en los niños es mayor, sobre todo aquellos, como decías tú, que tienen algún tipo de comorbilidades. Son niños, ¿cuál tipo de comorbilidades? O niños obesos, niños que sufran de asma, que tengan algún proceso de enfermedad de base, ya sea inmunológico, niños cardiópatas. Pero se ha visto que ha aumentado la incidencia en niños completamente sanos, que quizás en ese momento su sistema inmunológico está un poco deprimido y eso hace que el virus ataque al organismo y sea una forma más severa. Sí, dentro de los síntomas que me comentaste, o sea, me estabas preguntando, Lady, dentro de los síntomas que tenemos, muchas veces tenemos sintomatología inespecífica, como comentaste al inicio del programa, que se pueden confundir con un virus común que tenemos en el ambiente prácticamente en las estaciones más fuertes, que es el invierno, que es el virus de la influenza, para la cual todos nos vacunamos, nos deberíamos vacunar anualmente. Tiene sintomatología muy similar. Es por ello que nosotros hacemos énfasis en la consulta pediátrica que el paciente o la mamá o el papá deben acudir ante cualquiera de estos síntomas, porque nosotros como pediatras, dependiendo de la historia clínica, dependiendo del examen físico y sobre todo los antecedentes epidemiológicos al momento del interrogatorio, podemos definir si podemos sospechar o si puede ser un caso sospechoso o no de este virus. Dentro de los síntomas puede tener, los niños no se define como tal que tengan solamente obstrucción nasal o mucosas secas, no, ellos pueden tener rinorrea, pueden tener una tos húmeda, pueden tener una tos seca, pueden tener fiebre, pueden tener incluso sintomatología digestiva como diarrea, que también lo presentan algunos otros virus respiratorios que tienen diarrea y que pueden tener tos. Algunos niños pueden tener dificultad respiratoria. Hay niños, y lo he visto últimamente en la consulta, que incluso jamás han tenido lo que nosotros conocemos con broncoespasmo o sibilante, y son niños que en estos procesos respiratorios del COVID pueden cursar con dificultad respiratoria y pueden cursar también con sibilantes y broncoespasmo. Entonces hay que tener muy en cuenta sobre todo la sintomatología que pueden presentar estos niños y de manera indiferente ante cualquier tipo de sospecha, y más que de sospecha, sino de síntoma, acudir al pediatra.
Sí, es así, Jocelyn. Adicionalmente a estos síntomas se puede agregar que también lo he visto, niños que han perdido el gusto y el olfato. Eso es, sí, más grandecito, niños y adolescentes. Entonces, esto es sinónimo de un paciente que está cursando el virus, así no tenga fiebre, así no tenga diarrea, así no tenga rinorrea, pero simplemente el niño refiere malestar general y que ha perdido el gusto y el olfato. Entonces, eso es uno de los síntomas clave del COVID en niños. El COVID, como dije anteriormente, a veces no se puede diferenciar de un catarro común, de un resfriado. ¿Por qué? Porque los síntomas básicamente son los mismos. ¿Pero qué lo diferencia? Lo diferencia es en el la recurrencia de los síntomas y aparte de que hay que tener cuidado, que los niños lo podemos diferenciar, o sea, no lo podemos diferenciar y decimos, no, eso es una gripe, adicionalmente que se puedan complicar o que tienen mayor capacidad de transmisibilidad. Entonces, si tienen a su alrededor a sus abuelitos, a sus padres que tienen una comorbilidad, ya sea hipertensión, diabetes, obesidad o alguna otra enfermedad crónica que sea más susceptibles, entonces ellos son los agentes transmisores sin saberlo de que tienen el virus y por eso atacan a aquellas personas, a sus seres amados sin saberlo. Por eso es importante que los niños o los padres representantes lo lleven a la consulta y poder definir si es el virus coronavirus o si es un virus tipo influenza, catarro común, que no decimos no vamos a aislarlo, sino que podemos seguir viviendo normalmente, pero si se identifica en este caso que es el coronavirus, tenemos que hacer nuestro distanciamiento, los padres, en este caso, o los abuelos que estén a su alrededor deberían cambiar de casa o buscar un sitio para que no coexista y el virus no propague más a la familia. Sí, eso es muy cierto porque en la consulta muchas veces por falta de información, por falta de miedo, y uno comprende porque nosotros pues también estamos en esa sociedad y también vivimos con este constante miedo porque somos personal de salud que estamos también expuestos, pero en ese miedo pues vale la pena que siempre pregunten a su pediatra, se orienten y tengan la mayor información posible. Recuerden que la información es poder. En base a esto, muchas veces se preguntarán por qué a los niños les da un poco más suave la enfermedad o por qué incluso en algunos pacientes o algunos niños son asintomáticos. Resulta que se ha demostrado que en algunos estudios los niños pueden tener un sistema inmunológico un poco más inmaduro y esta inmadurez de su sistema inmunológico hace que su respuesta de todo su cuerpo a esta enfermedad sea un poco más suave. Es por ello que esto aparentemente a los últimos estudios que se han hecho, que los niños pueden presentar menor sintomatología, sin dejar de lado un síndrome muy importante que se ha venido hablando desde que pues más o menos aproximadamente un año, menos de un año, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es cuando el niño ya se complica, es un niño que puede tener fiebre, que puede tener, y sobre todo el niño que ya ha tenido COVID, y puede tener un exantema generalizado, o sea, un brote generalizado de su piel, puede tener aumento del tamaño de su hígado, de su vaso. Estos niños generalmente son de manejo ya hospitalario, incluso de una unidad de cuidados intensivos. Sí, que es así. Por eso tenemos que tener muchos cuidados y sobre todo las medidas preventivas que son fundamental. Aunque el uso de mascarilla no está permitido o no está considerado en los niños menores de 2 años. Pero ya nuestros niños más pequeños, si lo vamos a llevar a un centro de salud o a un centro comercial o al mercado, que yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque ahí la exposición es mayor y los niños tienden a, como por ser niños, pues le molesta la mascarilla en la boca o en la nariz, se la saca, se tocan la cara, se quitan el protector facial. Entonces, mi recomendación es que no lleven a los niños, o sea, a lugares expuestos, a menos que sea necesario, por lo menos a un centro de salud en este caso, porque tienen que ir a una consulta pediátrica, pero por lo menos al mercado, al centro o al centro comercial, tratar de que su exposición sea menor, sobre todo ahorita que estamos en una segunda ola bastante, donde los números de casos de COVID ha aumentado considerablemente y la cantidad de niños que anteriormente eran casi menos, un porcentaje mínimo del 5%, ahora ha ido aumentando. Sí, en base a lo que mencionaste en un primer momento,
Lady, con respecto a los abuelitos y al personal o a las personas o a los familiares que conviven en el núcleo familiar. Eso es muy importante y yo siempre hago mención de esto en la consulta pediátrica porque muchas veces algunos padres sienten temor y pues existe el periodo de negación, ¿no? Así lo llamo yo, donde el padre, y no todos obviamente, pero algunos padres se niegan de repente a que pueda mi hijo tener el virus, pero realmente mientras yo me niegue como padre y no hago un diagnóstico, puedo poner en riesgo no solamente la vida de mi hijo, sino la vida de mi mamá, la vida de mi papá, la vida de mis hermanos. Entonces es un poco tener un poco de conciencia y no es porque en base a esto muchas veces se ha creado pues quizás la discriminación de que mi vecino tiene coronavirus, entonces yo no lo voy a saludar, es tener un poco de conciencia, pero a la vez ser conscientes, ser responsables, que creo que es lo que un poco ha faltado en nuestra sociedad, un poco de responsabilidad, en el sentido de que si yo tengo en mi casa un niño que tiene un resfriado, por así decirlo, si yo no estoy seguro de que ese resfriado realmente es coronavirus o si lo es, yo debo ponerle a mi hijo una mascarilla, debo tenerlo alejado de los adultos mayores porque es la manera en este sentido de cuidar a la familia y cuidar a los demás. Es así, y ser empáticos, pues, con ponerse en el lugar de la otra persona, y ser responsable, como tú lo decías, porque creo que eso ha marcado la diferencia de nosotros o a otros países donde quizás la pandemia ha disminuido. Ahorita estamos en pico máximo de pandemia y tenemos que protegernos todos. Tenemos que evitar que la propagación del virus sea menor, y de esa manera, como dice Jocelyn, si tenemos un niño con resfriado, aunque sea con un poquito de moco, rinorrea, que nosotros llamamos, o que tenga una fiebrecita, deberíamos no aislarlo porque es un niño, pero sí por lo menos alejarlo de los adultos mayores, decirle al vecino que no están prohibidas las visitas porque tenemos que mantenernos y mientras nosotros mantenernos lo más sano posible y protegerlos a ellos y a nosotros mismos, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso va a marcar la diferencia en la medida que nosotros cumplamos con todas las medidas de seguridad, que es repetitivo, pero es lo que nos va a mantener a raya con el virus y va a disminuir la incidencia y el número que está tan alto, pero mientras no cumplamos con estas medidas de seguridad, pues no vamos a seguir en ascenso. Entonces, eso es la idea. Y sobre todo, Lady, que pues para que los que pues no lo sabían y los que pues ya lo sabían, porque gracias a Dios pues tenemos mucha información en las redes sociales y todos sabemos que las vacunas no se colocan en los menores de edad. Entonces, en base a esto, pues sabemos que es una población bastante grande que queda susceptible, que no por esto va a dejar de padecer la enfermedad y van a seguir siendo portadores o ellos van a seguir, mientras tengan la enfermedad, contagiando a las demás personas. Entonces es importante, sabiendo esto, que debemos tener este tipo de medidas para evitarlo, recordarle a los niños, sobre todo hablarles mucho, concientizar el lavado de las manos, aunque yo particularmente en la consulta veo una inteligencia, por así decirlo, en los niños abismal. O sea, yo veo los niños, ellos cumplen su distanciamiento en el área de la consulta, ellos usan su mascarilla, casi que no se la quieren quitar, no se quieren quitar el protector facial cuando uno los va a examinar, nos quieren dar la mano, o sea, es una conciencia en los niños que de verdad es admirable. Entonces, nosotros como padres es labor, primero, darles el ejemplo a los niños, enseñarlos en el lavado de las manos, que tiene que durar 20 segundos, el distanciamiento social, limpiar la superficie, la manera de estornudar que debe ser en el pliegue del codo, si me limpio la cara o si el niño se limpia la cara con una toalla húmeda o algo así, desecharla de inmediato y sobre todo el lavado de las manos es importantísimo, que siempre mencionan en unos videos que el cumpleaños feliz más o menos tarda 20 segundos. Entonces, enseñarlos a cantar o bueno, incentivarlos a cantar el cumpleaños feliz mientras
se lavan las manos, que son como 20 segundos. Sí, es así, debemos aprovechar eso. Ellos son una esponjita y todo Sí. lo que nosotros le enseñemos con respecto por lo menos a las nuevas adaptaciones, por lo menos por ahí yo vi que los niños del 2019 a la actualidad, donde ven un dispensador, ahí ya saben cómo lavarse las manos, cómo usar el alcohol gel y todo. Mi sobrino, que él anda con el frasquito del alcohol, anda lavándose, colocándose. Llego a la casa y lo primero que me coloca y tiene apenas 2 años, o sea que nació lamentablemente pues en esta época, pero él ha aprendido con esta parte repetitiva. ¿Por qué? Porque son esponjitas y son muy inteligentes y aprenden demasiado rápido. Otra cosa que quería mencionar, Jocelyn, es si tenemos un paciente que no sabemos diferenciar entre si es COVID o si es un resfriado común, ¿qué debemos hacer aparte de llevarlo al médico? Si el médico le dice, ya sea un médico general o el pediatra, que hay que hacerle las pruebas, entonces hay que saber diferenciar qué tipo de pruebas vamos a realizar al niño dependiendo al número de días que tenga el niño. De enfermedad, perdón. El número de días de enfermedad que tenga el niño, porque hay diferentes pruebas que se realizan actualmente y de ellas tenemos la PCR molecular, el antígenos y los de los anticuerpos. Quiere desarrollar. Por lo menos si tenemos un niño que tiene los primeros 5, 10 primeros a los 7 días de enfermedad, deberíamos realizar el antígeno porque es una prueba rápida, segura y nos va a decir que el paciente tiene en este momento el antígeno del virus, o sea que tiene el virus. Si está negativo quiere decir que no tiene la enfermedad. La prueba molecular, que es la PCR, pero es un poco más costoso, más tediosa con el momento de tomarle la muestra al bebé y dura un poco más, dura aproximadamente 24 horas, te la pueden entregar. Es la PCR molecular y también te va a identificar en qué fase se encuentra la enfermedad. Y la llamada prueba rápida, que fue la que se inició del año pasado, es la prueba donde habla de los anticuerpos, que habla de anticuerpos de inmunoglobulina M, que quiere decir infección activa, inmunoglobulina G, que es infección pasada. Entonces, si tenemos esa prueba, para poder tener los anticuerpos ya deben haber pasado de 7 a 10 días del inicio de la enfermedad. Entonces, no nos sirve al momento de que el niño tenga el síntoma, porque si se la haces teniendo 3, 4 días de fiebre o de algún síntoma, va a salir negativa, por supuesto, no va a salir nada. Entonces, esa prueba se recomienda ya cuando el niño está en periodo de convalecencia o de salida de los síntomas, ya ha pasado 10 días o 2 semanas, para identificar si ya creó el anticuerpo, en este caso la IgG. ¿Me quieres comentar algo sobre las pruebas, Jocelyn? Sí, con respecto a todo lo que es la parte de paraclínica, con respecto a las pruebas, lo más importante es eso, ¿no? Si tenemos sospecha y hay casos sospechosos de coronavirus en casa, acudir al pediatra o el médico que nos oriente qué prueba es la que debemos realizar o qué prueba se debe realizar en este caso el niño, y sobre todo si su sintomatología es grave o tiene 5 o 7 días con fiebre, con cuadro respiratorio, ¿no? Algo que quería mencionar que es muy importante, Lady, y que me gustaría que de verdad esto quedara bien claro, que el esquema de inmunización en todos los niños debe estar lo más actualizado posible, porque muchas veces, y lo entiendo porque en estos momentos a nivel nacional tenemos una disyuntiva porque tenemos algunos centros de salud que incluso no están funcionando por todo este tema de la pandemia, pero tratar en lo posible de mantener un esquema de inmunización lo más actual posible, porque no solamente tenemos coronavirus, tenemos neumococo, tenemos influenza, tenemos una cantidad de entre virus y bacterias que también pueden cohabitar en un solo paciente que tenga coronavirus. Puede tener un neumococo y termina con una neumonía bacteriana, que ni siquiera el paciente, por así decirlo, fallece por coronavirus, sino falleció por un neumococo porque tenía un esquema de inmunización incompleto. Sí, es así muy importante cumplir con el esquema de vacunación completa, ya no solamente por los virus, sino por todo lo que cubre el esquema de vacunas. Tenemos acá algunas inquietudes que nos envían al interno. Sobre Lady nos preguntan sobre la lactancia materna con respecto al COVID. Si es posible dar lactancia materna cuando una mamita tiene la enfermedad. Sí,
Es posible darle lactancia materna siempre y cuando cumplamos con las medidas de seguridad, que simplemente es buen lavado de manos y uso de mascarilla. Nosotros podemos seguir amamantando a nuestros niños mientras, si tenemos síntomas de la enfermedad, podemos darle su lactancia materna, que no la impide, ya que el virus no se transmite a través de la lactancia materna, sino a través de las goticas de saliva, como ya había dicho. Mientras nosotros tengamos un buen uso de nuestra mascarilla, tengamos las manos lavadas, podemos seguir lactando a nuestro bebé. Sí, y eso es muy importante porque hay que recordar que la lactancia materna es la inmunización, la primera inmunización que tiene un bebé, sobre todo recién nacido, y recordar que todos los anticuerpos que forme la mamá con respecto a todas las enfermedades que ha padecido los transfiere a través de la lactancia materna. Entonces es importante no dejar de lado, no dejar sin protección ante estas situaciones de pandemia a nuestros hijos. Sí, y si una madre tuvo COVID, ¿ok?, ya ella creó anticuerpos y esos anticuerpos van a pasar a su hijo. Entonces es importante mantener su lactancia materna. Sí, y no sé si viste un estudio donde ya se demostró que algunas madres ya que recibieron la inmunización, o sea, que recibieron vacuna, se demostró que los producían anticuerpos y estos anticuerpos pasaban a través de la leche materna. Sí, así es, sí la leí. Sí. Entonces es muy importante seguir con la lactancia materna exclusiva, a pesar de que la madre tenga COVID. Claro, en este caso son síntomas leves, no una madre que está con una enfermedad de moderada a grave. Sí, así es. Los invitamos a hacernos acá en la fanpage comentarios o algunas dudas que tengan con respecto al tema o algún otro tema que quieran que nosotras podamos abordar y podamos tener una comunicación con respecto a estos temas. Sí, aquí estamos para ayudarlos, para orientarlos y poder darles un diagnóstico más certero a nuestros niños a pesar de estos tiempos de pandemia. Acá tenemos una pregunta. Buenas noches, Nicole. Nicole nos pregunta, ¿los niños son más propensos a combatir el COVID que los adultos? Propensos a combatir es que su sistema inmunológico quizás sea, es un sistema inmunológico que está madurando, que quizás tiene menos enfermedades o están menos sensibilizados que los adultos, ¿ok? Si la respuesta sería sí, probablemente sí. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico está en funcionamiento al 100%, no tiene enfermedades, los niños sanos que no tienen ningún tipo de otras enfermedades como hipertensión, diabetes, su sistema inmunológico está al 100% y puede combatir al COVID mejor que los adultos. Sí, la respuesta sería sí. Se ha descrito que realmente las personas adultas, como han tenido, como lo mencionas, mayor sensibilización a otro tipo de virus, pues hace que su respuesta inmunológica sea mayor. Aparte de que se menciona, y muchas veces a mí me da algo un poco de curiosidad porque algunos papás siempre dicen, doctora, pero es que en pediatría todo es viral. Y realmente sí, en pediatría todo es viral, la mayoría de los casos. Entonces se ha demostrado que, como todos lo sabemos, el virus del SARS-CoV no solamente es existen muchos otros más, y entonces se ha demostrado que los niños se pueden haber contagiado con otros tipos de coronavirus, no específicamente esto, y eso les ha conferido ligera, por así decirlo, inmunidad, y hace que al padecer esta enfermedad, pues no tengan una respuesta inmunológica tan fuerte. Ahora, para entender respuesta inmunológica, es nuestro sistema de defensa, que hablamos de sistema inmunológico y quizás las personas no sepan qué es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es nuestro sistema de defensa, es la capacidad de nuestro cuerpo de producir las defensas o los anticuerpos a este virus que estamos presentando. Y como decía Jocelyn anteriormente, los niños, y lo habíamos repetido en el programa anterior, la mayoría de los niños han pasado
por procesos respiratorios virales y ya han tenido, sus sistemas han estado en contacto con estos antígenos y de tal manera ellos han fabricado ciertos anticuerpos contra estos virus, porque el coronavirus, como ya lo había mencionado, es un virus, no es un virus nuevo, sino que este es el COVID, por eso dice COVID-19, porque es un nuevo virus, pero es de la misma familia y como los niños están en los jardines, están en las escuelas, tienen mayor contacto a este tipo de virus y por eso ha sido una de las teorías que dicen que la probabilidad de que combatan al virus es mejor. A mí me gustaría comentar algo, Lady, con respecto a la enfermedad y más que comentar, pues hacer énfasis a los papás que no lo hagan, porque eso ya se ha demostrado a nivel mundial con inmensidad de estudios que existen medicamentos, y muy responsablemente lo digo en este momento, que es la ivermectina, incluso antibióticos, que no deben ser usados y mucho menos automedicados en niños. Esto no se usa y se ha demostrado científicamente que no hace nada, por así decirlo, en combatir como tal la enfermedad, porque es, como lo saben, pues es una enfermedad viral que muchas veces por querer hacer bien terminamos incluso enfermando a nuestros hijos y que puede llegar a la muerte. Es así, entonces volvemos a lo que habíamos hablado desde el principio, a no automedicarnos, a no hacer caso a lo que diga la vecina, el vecino, aunque hay médicos que han propuesto el uso de la ivermectina, pero en los niños no debe usarse, así como cualquier otro medicamento que no tengamos la evidencia científica que realmente ahorita el COVID es algo que es algo nuevo, no hay un medicamento o un fármaco que te diga que esto va a eliminar el COVID, todavía está en estudio. De hecho, ahora como con respecto a las vacunas, hay un estudio científico donde están incluyendo a niños de 12 años y eso es algún avance importantísimo. Por eso ahorita las vacunas solo se colocan a niños o adolescentes o personas mayores de 18 años. ¿Por qué? Porque los estudios menores de esa edad, 16, adolescentes, no se ha comprobado, pero ahora hay un nuevo estudio que se está realizando con niños de 12 años para iniciar el esquema de vacunación en los niños menores. Sí, hago énfasis con respecto a ese medicamento porque el medicamento existe, el medicamento sí se usa en pediatría, pero en otras patologías y que tiene un muy buen uso. Pero en este caso, pues, mal dosificado, como todos los medicamentos en pediatría. Por eso uno hace énfasis, y bueno, yo hago mucho énfasis en eso, en automedicar, porque muchas veces les dan hasta tabletas a los niños. Y los niños no deben recibir, no porque no deban recibir tabletas, sino porque su medicación de todos los niños es estandarizada de acuerdo a su peso. Entonces muchas veces por desconocimiento le damos una tableta, 2 tabletas, 3 tabletas y resulta que sobredosificamos al niño y decimos el niño se enfermó, se puso grave, le pasó algo y realmente no fue sino mal dosificado o mal manejado. Sí, es así, entonces no automedicar. Otra cosa que te quería comentar sobre, ya no como el virus propiamente dicho, sino por los efectos o el impacto que produce el hecho del virus en los niños. He tenido en la consulta muchos pacientes o muchos niños, sobre todo escolares y adolescentes, que están sufriendo de crisis de ansiedad, ¿ok? Son esos niños que llegan, que le duele el pecho, que les falta la respiración, que sienten como desvanecerse, que sienten taquicardia, que es el corazón que le late más fuerte o más rápido. Y esto está sucediendo por todos estos cambios que estamos sufriendo, no solamente nosotros o los adultos, sino los más afectados son los niños, pues, porque anteriormente ellos tenían una vida dentro de lo que cabe lo más normal, iban a su colegio, compartían con sus amiguitos, iban a una fiesta infantil, salían con sus padres, iban al parque, cosas que ahorita se han ido limitando progresivamente y cada vez es mayor. Entonces ellos se sienten como ansiosos, encerrados, ya no tienen la misma capacidad de desenvolverse o desarrollarse con sus amigos en la parte social.
Entonces te preguntan a su mamá, pero ¿por qué no puedo jugar con mi amigo que siempre he jugado? ¿O por qué no voy a mi escuela a ver a mis amiguitos o a jugar o a ver a mi miss? Entonces se sienten como contenidos y eso lo demuestran a través de esos crisis de ansiedad. Yo particularmente pues lo he vivido, no sé qué opinas tú, qué has visto, tu consulta. Sí, de hecho eso que mencionas es muy importante, Lady, porque la Organización Mundial de la Salud lo menciona, lo que es la salud mental en los niños en situaciones de pandemia. Incluso hablan de algunas medidas que se deben tomar en el núcleo familiar, porque desde que la pandemia inició, pues tuvimos momentos de cuarentena estricta donde los niños no podían salir. Era algo que el núcleo familiar prácticamente no estaba acostumbrado a que ninguno saliera, ni los niños ni los padres. Entonces fueron momentos realmente bastante difíciles, pero para esto pues se crearon ciertas medidas para poder tener cierta higiene mental, y dentro de estas medidas hablaban que pues como padres teníamos que concientizar, tratar de que los niños no vieran o que no vean noticias fatalistas, tratar de hablarles muy claramente sobre el virus y sobre todo el hecho de las medidas de higiene, y saber y explicarles que no todo el tiempo, o no porque el niño de repente sienta que tiene congestión nasal va a morir o algo así, ¿no? Entonces todas estas medidas de higiene mental, por así decirlo, ayudan al niño a tener la mayor, por decir, conciencia, y aparte de eso, estabilidad mental. Porque sí es cierto, yo también lo he tenido en la consulta, Lady, donde los niños llegan por dolor en el pecho y mencionan hasta dificultad para respirar, pero realmente cuando uno chequea, pues el niño no tiene mayor sintomatología, una saturación bien, y uno ya como pediatra pues empieza esa interacción de hablar y de hacerle sentir que realmente el niño en ese momento no tiene nada, porque ni siquiera hay antecedentes de nada en casa. Entonces eso va mucho de la mano de nosotros como padres, tener un poco de calma y transmitirle, ¿no? Los niños, como decías hace rato, son una esponja. Si yo no tengo calma, pues yo le voy a transmitir esa ansiedad a mi hijo. Y muchas veces ahorita la situación pandemia ha hecho el uso de los celulares de manera muchísimo más arraigada. Entonces eso hace que los niños hayan tenido tengan mayores crisis de ira, de ansiedad, rabia. Entonces, en el hecho de tenerlos en esa contención en casa, en vez de nosotros como padres buscar otro tipo de actividades, que siempre les digo, ¿no? Hagan ejercicios en familia, salten, corran, hagan bailoterapia, sí, cuenten, sentarse, o sea, hacer círculos de vamos a hablar así, ¿no? Sí. Y un cuento y un chiste, pero hemos perdido eso. ¿Y en qué como padres nos apoyamos en los celulares? Es así, Jocelyn. Justo hace 2 días, creo, vi un paciente que el familiar, la madre lo trajo porque sentía dolor en el pecho, sentía taquicardia y decía que como que la carita se le volteaba, así, hacía que. Entonces me dice, doctora, pero es increíble, salió y ya se siente mejor. Y yo le preguntaba al niño, ¿qué te pasaba? No, sentía que me tenía una opresión en el pecho. Yo le dijo, ¿y se te quitó después que saliste? Sí, después que se me quitó. Y tenía una sonrisa. Es que tenía mucho tiempo que no salía y le creó esa ansiedad que hace que somatice. Eso se llama somatización, donde los niños comienzan a presentar síntomas desde el punto de vista psicológico que no son orgánicos, que no tienen ningún tipo de enfermedad o problema orgánico, sino que se expresan a través de esa manera su frustración o su ansiedad. Entonces yo también les recomiendo a los padres que en estos momentos donde estamos un poco encerrados, aislados, donde ellos no pueden compartir con sus pares, con sus amiguitos, que hagan momentos de, como decías tú, de bailoterapia. Ya no será todos los días, pero por lo menos 2 veces a la semana. Pongan música en su casa, salten y brinquen con ellos, dedíquenle más o menos 30 o 40 minutos, qué sé yo, haciendo alguna actividad, algún juego, ya sea de mesa o de adivinanzas. ¿Por qué? Porque eso lo hace que se enfoquen en otra cosa y no ver también todas estas noticias fatalistas, más bien orientarlos a de que no, esos programas no se vean, y más bien hay demasiado, si quieren ver porque no tienen más otra cosa, porque los padres también trabajan,
por lo menos ven programas de cultura o de animales, o sea, otro tipo de situaciones o de cosas que hagan que el niño no experimente ese grado de ansiedad y no se sienta tan saturado que todo es el virus. Medidas preventivas que nos pueden ayudar en esta situación de pandemia con nuestros hijos. Por mi parte, voy a tocar un punto o dar las medidas que son las que me parecen, aparte obviamente toda la parte respiratoria, las medidas psicológicas. Soy de las que piensa y cree, porque lo veo continuamente, el uso de los smartphones, de los teléfonos y de las pantallas. A mí en lo particular me preocupa como pediatra porque veo niños de 6, de 7, hasta de 5 meses con celulares, y cuando ellos ya no tienen el teléfono, lloran de manera desconsolada, y hay artículos donde se ha descrito que los celulares en los niños representan la dopamina del cerebro, es como si fuese el azúcar del cerebro, y esto se ha mencionado que genera cierta adicción. Sé que no es el tema de este momento, pero es algo que lo hago mención porque realmente me preocupa ver la cantidad de niños que hacen crisis de rabieta, por así decirlo, cuando ya no tienen este dispositivo celular. Y finalmente he visto niños que incluso no quieren ni siquiera comer por el hecho de que no tienen el celular. Entonces, tratemos en estos momentos de pandemia y de confinamiento, usar estos momentos para reflexionar y para hacer quizás o tener un poco más de contacto con nuestros hijos, crear y generar, como lo mencionaba Ley, de actividades dentro del hogar, que sí se puede, pero que como todas las cosas muchas veces pasan por algo. Entonces, si nosotros tenemos esta situación, aprovechémoslas como padres, escuchemos a nuestros hijos, escuchemos sus necesidades, escuchemos qué quieren, porque no todo el tiempo pueden descargar todos sus sentimientos a un dispositivo celular. Entonces, aprovechemos estos momentos para acercarnos más a nuestros hijos y para tener contacto con nuestra familia, sobre todo en el hecho de saber las necesidades internas como familia. Es así, Jocelyn. Tenemos que saber canalizar todas sus emociones. A veces quizás no tenemos el tiempo y pues pasan este tipo de cosas, sí, de que le damos el celular, la tabla o la computadora, y quizás ellos están insertos en ese aparatico que, como tú dices, pues hasta lo he vivido, momentos de rabieta, de ira. Entonces son momentos como para compartir un poco más, ya que quizás a veces por el tema del mismo confinamiento llegamos un poco más temprano a casa, y eso nos hace que podamos compartir un poco más con nuestros hijos. Y ahora yo lo vivo como madre porque el tema de la escuela en casa, pues también tengamos como la dedicación de hacer sus actividades. A veces uno se siente un poco como cansada, pero tengamos la certeza de que ellos se sienten bien porque están con su mamá o su papá los está ayudando. Eso los fortalece, eso los hace felices. Entonces es muy importante esta recomendación, pues de que sepamos darle un tiempo de calidad a nuestros hijos y que no todo sea la pantalla de un celular o de la tabla o de la computadora. Y bueno, ya para ir finalizando esta charla de COVID-19 en niños y en la edad pediátrica, ¿qué más nos queda decirles? Que sigan las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social, el evitar tener contactos con aquellas personas que tengan algún tipo de procesos respiratorios, y sobre todo mantener a nuestros hijos alejados de esas personas, ¿ok? Así sea un familiar muy allegado, pero podemos evitar males mayores. Entonces, la recomendación es a no automedicarse. En medidas generales no debemos automedicarnos nosotros ni automedicar a nuestros hijos. Tenemos que llevar a tiempo a los niños al pediatra para que sean evaluados, y si les da mucho temor, porque es así, pues por lo menos consulten, llamen o pidan una asesoría desde el punto de vista médico. ¿Por qué? Porque ese es el que nos va a dar la pauta para nosotros poder seguir tomando medidas y evitar que nuestros hijos se enfermen o que tengan complicaciones mayores. Sí, y por último, y no menos importante, evitar sacar a nuestros hijos si no es necesario.
evitar la mayor cantidad de veces sacarlos y mantenerlos o exponerlos en sitios donde hayan aglomeraciones de personas. Además de esto, si nuestros hijos requieren o lo necesitan por su salud, salir, tratar de que sean espacios al aire libre y sobre todo que no haya contacto con ninguna otra persona desconocida. Así es. Bueno,